Mi esposo metió a su amante y al hijo que tuvo con ella en nuestra casa porque también eran familia, y como yo no tenía a dónde ir, acepté, pero cuando empezaron a tratarme como una extraña en mi propio hogar, me volví el peor error de sus vidas. Durante mucho tiempo me sentí atrapada en una relación que había comenzado con promesas, juramentos y caricias que parecían sinceras, pero que, con los años, se fueron convirtiendo en silencios largos, excusas cada vez más torpes y miradas que ya no buscaban encontrarse, sino evitarse. Cuando me casé con Richard, lo hice con la convicción ingenua de que estábamos en el mismo barco, remando hacia los mismos objetivos, con la misma fe en nuestra vida juntos. No teníamos lujos ni una casa de revista, pero construimos algo que, para mí, era sagrado. Yo trabajaba medio tiempo en una escuela infantil, ayudando en la cocina y ocasionalmente en las clases, mientras él hacía turnos largos como supervisor en una planta de empaque de alimentos. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones que compramos con mucho esfuerzo, usando una parte de la herencia que me dejó mi padre y un préstamo a nombre de los dos. La hipoteca estaba a nuestro nombre conjunto, aunque fui yo quien pagó la entrada con mis ahorros y el pequeño seguro de vida que cobré cuando mi padre falleció. Siempre asumí que estábamos construyendo algo mutuo, pero nunca imaginé que todo lo que yo sentía como nuestro era visto por él como algo que eventualmente podía compartir con alguien más. Lo que detonó todo no fue una pelea, ni una infidelidad descubierta por accidente, ni una confesión arrepentida de su parte. Fue una tarde de miércoles, sin ningún aviso previo, cuando me llamó al trabajo diciendo que pasaría a recogerme. Me pareció raro porque normalmente yo llegaba sola en bus, pero no pregunté mucho, pensando que quizá tenía algún plan o alguna sorpresa. Lo que no me imaginaba era que el plan era más bien una emboscada emocional. Al llegar a casa, me pidió que no me quitara los zapatos ni me relajara aún, que quería hablar de algo importante. Me senté en el sofá mientras él se mantenía de pie frente a mí, con las llaves todavía en la mano y un tono de voz que parecía más nervioso que tenso. Me dijo que necesitaba que lo escuchara sin interrumpir, que él sabía que era una situación difícil pero que esperaba que yo fuera comprensiva, porque, y esas fueron sus palabras, no se trata solo de mí, se trata de familia. Ahí fue cuando lo soltó. Dijo que, durante una etapa complicada de nuestra relación, una de esas épocas en las que, según él, yo estaba muy distante por el trabajo o las hormonas o cualquier excusa de mierda que se inventaba. Había tenido una relación breve con una compañera suya del trabajo. Que había sido un error, que fue algo sin importancia que no significó nada, pero que de ese desliz había nacido un niño. Que durante un tiempo él no supo nada, que la mujer se mudó de estado y que apenas recientemente se habían reencontrado porque ella lo contactó diciendo que el niño tenía problemas respiratorios y necesitaba apoyo médico. Yo me quedé completamente inmóvil. Escuchaba cada palabra como si no salieran de su boca sino de una película que alguien había dejado sonando de fondo. Pero no, era real, y se volvió más real cuando dijo que ella ya no tenía dónde vivir y que él había decidido que lo mejor, para el niño, para todos, según él, era que ella y su hijo se mudaran con nosotros por un tiempo. Solo hasta que ella pudiera estabilizarse. En su lógica torcida, era algo noble, un acto de responsabilidad, de humanidad, y yo, según sus palabras, una mujer buena que entendería. Recuerdo que me reí. No por burla, sino porque mi cerebro se resistía a aceptar que eso estaba sucediendo. Le pregunté si estaba bromeando, si realmente pretendía traer a su examante y al hijo que tuvo con ella a vivir en la casa que yo ayudé a pagar, en la misma cama donde yo dormía. En la cocina donde cocinábamos juntos cada sábado. Su respuesta fue fría y sin ninguna vacilación. Dijo que el niño era inocente, que no tenía culpa de nada, y que no era justo dejarlo sin un techo. Me volvió a decir que yo era una persona empática y que sabía que haría lo correcto. Me dijo que no debía verlo como una traición, sino como una oportunidad de demostrar que el amor real es capaz de perdonar y adaptarse. Y con eso me lo dejó claro, no me estaba preguntando, me estaba informando. Durante días me negué a aceptar que aquello estaba sucediendo. Le dije que se fuera con ellos, que no me importaba, que se llevara sus cosas y dejara la casa para mí sola. Pero ahí fue cuando sacó las uñas. Dijo que la casa era de los dos, que él tenía tanto derecho como yo a vivir ahí, que si quería podía llamarle a la policía, pero que legalmente yo no tenía cómo sacarlo. Que si insistía, podríamos vender la casa, pero que él pediría su parte.
No tenía a dónde ir. Mi madre había muerto años antes, mis hermanos vivían fuera del país y no tenía amigos cercanos con espacio para recibirme. Y así, con el corazón hecho trizas y la dignidad colgando de un hilo, terminé aceptando. Dije que solo por unos días, que mientras conseguía un lugar, pero en el fondo yo sabía que no tenía los medios ni la estabilidad emocional para hacer ese movimiento de inmediato. Cuando llegaron, todo se sintió como una pesadilla disfrazada de convivencia forzada. Ella, que se llamaba Kale, tenía la sonrisa de una serpiente y la actitud de quien entra a un territorio que ya considera suyo. Se instaló sin preguntarme nada, tomó la habitación pequeña con su hijo, pero cada día parecía expandirse más por la casa. Primero fue su ropa en el baño, luego sus envases en el refrigerador. Después su cepillo de dientes junto al mío. Y Richard, él simplemente dejó que todo ocurriera. Ya no me miraba como esposa, sino como una especie de obstáculo que debía tolerar hasta que se resolviera el tema. El niño era pequeño, unos 5 o 6 años, y al principio fue amable, pero pronto empezó a repetir lo que escuchaba de su madre. Me llamaba por mi nombre, nunca por señora ni por nada similar, y cuando lo regañaba por dejar los juguetes tirados, me decía que no era su mamá y que no tenía por qué decirle nada. Me convertí en una sombra en mi propia casa. Cada noche me encerraba en mi habitación, la que una vez compartimos él y yo, y escuchaba las risas de ellos en la sala, los murmullos, las conversaciones de cocina que ahora no me incluían. Ellos tenían una familia, un lazo, un hijo. Y yo era el fantasma que todavía no sabían cómo sacar. Pero lo que ellos no sabían es que, en ese silencio, algo dentro de mí comenzó a encenderse. Al principio fue una molestia leve, una incomodidad que parecía punzar solo por momentos. Pero con el paso de los días, esa incomodidad se transformó en rabia. Y esa rabia, en algo aún más poderoso, en determinación. Yo no iba a rogar. No iba a pelear por atención, ni por espacio, ni por amor. Iba a quedarme en silencio. Observando. Escuchando. Entendiendo. Porque el error más grande que cometieron fue pensar que yo era débil solo porque no tenía a dónde ir. Lo que no sabían era que mi paciencia tenía fecha de vencimiento, y cuando ese día llegara, yo no iba a buscar justicia. Iba a buscar venganza. Y no iba a tener piedad. Actualización 1. Pasaron unas semanas desde que Kale y su hijo se instalaron en mi casa como si fueran huéspedes bienvenidos. Aunque en realidad yo no los había invitado ni aceptado desde ningún punto que mereciera ser considerado consentimiento. Lo que al principio parecía una convivencia tensa pero limitada, muy pronto se convirtió en una especie de juego de dominio silencioso en el que yo era la única que parecía seguir reglas de respeto. Empezó con pequeños gestos, casi imperceptibles, como si ella midiera cuánto podía avanzar sin provocar una reacción evidente. Cambió los cojines de la sala por unos que, según ella, hacían juego con la energía del lugar, botó sin consultarme las tazas de cerámica que me había regalado mi tía porque le parecían anticuadas. Y dejó en el baño una colección de productos personales que ocupaban todo el espacio, obligándome a guardar mis cosas en una canasta de plástico que escondía bajo el lavabo. Su hijo, por su parte, ya no me saludaba siquiera. Me miraba de reojo, con esa actitud que solo los niños que absorben la mala energía de sus padres suelen mostrar, esa forma de desprecio disfrazada de indiferencia, como si estuviera imitando algo que escuchaba en casa. A Richard todo esto le parecía completamente normal. Decía que había que tener paciencia, que no era justo juzgar a Kale, que estaba haciendo un esfuerzo enorme por adaptarse a una situación difícil, que estaba dejando todo por el bienestar del niño. Me acusó más de una vez de ser rígida, rencorosa, de no entender lo que era una familia moderna. La última vez que lo enfrenté y le pregunté si en serio creía que esto era justo para mí, me dijo que yo solo estaba amargada porque había perdido el control. Que siempre quise tenerlo todo a mi manera y que ahora que las cosas se estaban equilibrando no sabía cómo manejarlo. Me dijo que esa casa ya no era solo mía, que si yo de verdad era la persona madura y comprensiva que siempre presumía ser, debía aprender a compartir. Compartir. Como si la traición, la mentira, la invasión de mi espacio, pudieran envolverse con un lazo moral para disfrazarlas de generosidad. Yo no respondí. Dejé de responder. No porque no tuviera que decir, sino porque ya había entendido algo clave, mis palabras no valían nada para ellos.
No importaba cuánto explicara, cuán herida me sintiera o qué tanto hubiese invertido en esa casa o en ese matrimonio. Ellos no me veían. Me habían borrado lentamente. Me convertí en un mueble más, en una sombra que estorbaba pero que no molestaba lo suficiente como para que la echaran aún. Fue entonces cuando decidí que si mi presencia no les incomodaba, mi silencio sí lo haría. Empecé a observar con atención lo que hacían, lo que decían, cómo se movían por la casa. Descubrí que Kale hablaba mucho por teléfono, que le encantaba contarle a su hermana, con quien hablaba casi a diario y a viva voz, creyéndose en total confianza. Que estaba viviendo gratis en la casa de la esposa legal de su amante, que eso era un logro y que por fin estaba viendo los frutos de su paciencia. Un día le escuché decir que solo tenía que aguantar unas semanas más para que Richard se convenciera de vender la casa, comprar una nueva con ella y empezar la vida de verdad. También decía que yo no duraría mucho ahí, que parecía estar al borde de una crisis, y que en cuanto me fuera, el lugar por fin sería suyo. Esas conversaciones las escuchaba mientras cocinaba, mientras hacía como que pasaba la aspiradora o cuando salía al porche a fingir que hablaba por teléfono. Tomaba nota mental de cada cosa. No me interesaba discutirle ni confirmar que yo había oído nada. Cada palabra que salía de su boca era, para mí, otra bala para la recámara que estaba cargando con paciencia. El cinismo con el que hablaba de mí, la manera en que se refería a mí como la estorbo, la que no aporta, la que se la pasa llorando por las esquinas, hizo que mi rabia evolucionara. Ya no era solo indignación. Era un hambre profunda de justicia. No en un sentido elevado, moral o legal, sino en uno mucho más humano, necesitaba recuperar mi dignidad y para eso, tenía que arrasar con ellos. No bastaba con irme o dejarlos con la casa. No quería alejarme llorando mientras ellos seguían adelante felices. No. Yo quería que cada paso que dieran después de esto fuera cuesta arriba. Que sintieran cada día que haberme subestimado fue el mayor error que cometieron. Durante ese tiempo, mientras ella se reía con su hermana y Richard apenas y me dirigía la palabra más allá de un ya comiste, empecé a moverme con más cautela pero con mucha más determinación. Conseguí un viejo teléfono que ya no usaba, lo restauré, y lo escondí entre las mantas del armario del pasillo, apuntando a la sala. Cada vez que ella se sentaba a hablar, activaba la grabadora de voz. No era un aparato sofisticado, pero bastaba para capturar las barbaridades que decía. Pronto acumulé horas de grabaciones que incluían desde declaraciones de que el niño ni siquiera era seguro que fuera de Richard hasta detalles sobre beneficios estatales que estaba tramitando usando una dirección falsa y datos manipulados. Su tono siempre era arrogante, como si sintiera que el mundo le debía algo, y ahora que lo estaba cobrando, no iba a conformarse con poco. También registré una conversación con su madre, donde admitía que ya había dejado otras 2 relaciones por conveniencia y que Richard era simplemente el que tenía casa y sueldo estable en ese momento. Mientras tanto, yo me encargaba de que nadie notara mi cambio de estrategia. Seguía yendo al trabajo en la escuela, aunque con menos entusiasmo, porque cada noche regresaba a un hogar que ya no era mío. Pero en mis ratos libres empecé a visitar bibliotecas públicas, no solo para investigar sobre temas legales, sino para aprovechar la conexión a Internet segura y gratuita y empezar a buscar un segundo empleo. Encontré uno en una tienda de gasolinera cerca de la autopista, con horarios nocturnos los fines de semana. Era extenuante, claro, pero me permitió ahorrar sin que nadie en casa supiera que tenía otra fuente de ingresos. Esa independencia secreta me devolvía algo de control. Me sentía menos atrapada. Y con cada turno, con cada dólar que metía en mi cuenta nueva, una que abrí sin mi apellido de casada, sentía que mi plan iba tomando forma. No iba a ser rápida, no iba a ser ruidosa, pero iba a doler. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Y yo, por fin, había dejado de tener miedo. Actualización 2. Un par de meses después, ya nada en mi interior se sentía igual. La rabia inicial que me carcomía desde dentro había empezado a transformarse en otra cosa, en una especie de impulso frío, meticuloso, casi clínico, que me impulsaba a seguir observando, planificando, recolectando. Me volví invisible por voluntad propia. No discutía, no reclamaba, no alzaba la voz por nada. Si alguien dejaba un plato sucio, lo lavaba sin decir nada.
Si el niño gritaba en medio de la sala mientras yo intentaba trabajar desde el computador viejo que aún conservaba, simplemente me ponía los audífonos. Y cuando Cale se refería a mí como si yo no estuviera, como si fuera un mueble más del que podía burlarse a su antojo, sonreía por dentro, porque para entonces ya no estaba jugando a sobrevivir. Estaba ejecutando una estrategia que ellos no serían capaces de ver venir hasta que fuera demasiado tarde. El segundo empleo que conseguí en la tienda de gasolinera se convirtió en mi mejor aliada. Nadie en casa sabía que lo tenía. Les decía que estaba tomando cursos en línea, que necesitaba espacio y tiempo para superar el duelo, palabras que a Richard le sonaban cómodas, porque le permitían seguir siendo el hombre que dio la cara sin cuestionarse a sí mismo. Gracias a ese empleo podía guardar efectivo y transferirlo a una cuenta personal que abrí usando mi segundo nombre y una dirección diferente. La de una compañera del trabajo que me ofreció su casillero postal cuando le conté que no quería que mi esposo supiera nada. Esa cuenta se volvió mi salvavidas. Cada billete que metía allí me alejaba 1 centímetro más de esa casa, pero no con la intención de huir, sino de escalar una montaña desde la cual pudiera verlos desmoronarse. Una noche, mientras trabajaba en la tienda, entró un cliente habitual con quien ya había cruzado palabra antes, un hombre mayor que siempre traía un libro bajo el brazo y que era amable, pero no invasivo. Me preguntó si todo iba bien en casa. No sé qué me pasó, pero esa noche le solté la verdad. No toda, pero sí lo suficiente como para que supiera que vivía con mi esposo, su amante y un niño que no era mío, que todo me había caído de golpe y que estaba buscando la forma de salir sin quedarme sin nada. Él me miró unos segundos, no con lástima, sino con una expresión más analítica, y me dijo que él era abogado retirado, que no trabajaba ya, pero que todavía tenía contactos. Me ofreció ayudarme, sin ningún costo, con solo una condición, que no volviera a hacerme pequeña por culpa de otros. Lo miré con incredulidad, pero acepté su número. Días después lo llamé. Me reuní con él en una cafetería de barrio, con todos mis papeles, las escrituras de la casa, los recibos que aún tenía guardados, los estados de cuenta, las pruebas de que pagué más de la mitad del enganche. Incluso una copia del correo donde mi padre me transfería los fondos antes de morir. Le mostré todo. Él revisó los documentos en silencio y, tras más de 1 hora, me dijo algo que cambiaría por completo el rumbo de las cosas. Legalmente, esa casa podía ser mía. No totalmente, pero al menos yo podía pelear por ella con base en la inversión que hice. Me recomendó registrar cualquier tipo de movimiento sospechoso, conversaciones, papeles, hasta conversaciones entre Richard y Cale. También me dijo que, si podía demostrar que Cale usaba documentos falsos o se hacía pasar por alguien que no era para recibir ayuda estatal, todo se aceleraría a mi favor. Salí de esa reunión con una calma que no había sentido en meses. Desde entonces, empecé a documentarlo todo con más rigor. Ya no solo grababa las conversaciones que Cale tenía por teléfono, sino que fotografiaba sus papeles cuando ella los dejaba tirados en la mesa. Un día encontré una solicitud de Medicaid para su hijo donde ponía que era madre soltera, con dirección en otra ciudad, y sin ningún tipo de soporte económico, lo cual era completamente falso. Vivía en mi casa, con mi esposo, y yo tenía recibos de compras y facturas a su nombre que contradecían cada palabra en ese documento. Empecé a guardar todo en una carpeta física que escondí en la escuela infantil donde trabajaba. Sabía que en casa cualquier cosa podía desaparecer por accidente. Mientras tanto, Richard parecía cada vez más cómodo en su rol de padre de familia alternativa. Pasaba más tiempo con el niño que conmigo en toda la semana. Lo llevaba a la escuela, le compraba juguetes, salían los fines de semana a hacer planes de hombre, como él mismo decía. Yo fingía que me daba igual, pero cada uno de esos gestos me alimentaba el fuego interno. Me preguntaba si alguna vez pensó en lo que significaba para mí ver cómo daba todo eso por un hijo que no era suyo, por una mujer que se le metió por debajo de la piel con un embarazo, mientras a mí, que estuve en sus peores momentos, que lo ayudé a pagar sus deudas cuando lo despidieron hace 2 años, no me dedicaba ni un ¿cómo estás?, sincero. Pero no lo enfrentaba. No le decía nada. Le daba la espalda en la noche y escuchaba cómo se iba a dormir a la sala o a la habitación del niño sin dar explicaciones. Y me juraba a mí misma, en silencio, que todo eso lo pagaría. Cale, por su parte, seguía creyéndose invencible. Empezó a traer amigas a la casa.
Decía que era para que el niño no se aburriera, pero en realidad solo quería lucirse. Se burlaba de mí abiertamente. Decía que ella sabía lo que un hombre quería en la cama, que por eso lo tenía comiendo de su mano. Incluso una vez me tiró en cara que ella había tenido un hijo, que al menos tenía un lazo real con él, mientras que yo solo tenía una hoja firmada. La ignoré. No porque no doliera, sino porque sabía que responderle era regalarle poder. De hecho, sus provocaciones me servían, mientras más confiada se sentía, más bajaba la guardia. Y yo no necesitaba que ella me respetara, solo necesitaba que dejara huellas. Durante ese tiempo, también empecé a moverme con una doble vida. Ya no solo trabajaba y reunía pruebas, sino que comencé a hacer citas con un asesor financiero, con una agente inmobiliaria de otra ciudad y con una psicóloga que me ayudó, sin saberlo, a sostener la máscara frente a esa gente. Yo ya no era la misma mujer. Y aunque aún dormía en la misma casa, ya no vivía allí. Era un cuerpo presente con la mente proyectada al futuro. Cada centavo que guardaba, cada conversación que grababa, cada paso que daba, me acercaba a lo que sería el cierre de este infierno. Ellos no sabían nada. Y justo eso era lo que me daba ventaja. Porque mientras ellos reían y planificaban su vida juntos como si yo no existiera, yo ya estaba construyendo el momento exacto en el que todo se les vendría abajo. Porque nadie se burla impunemente de alguien que no tiene nada que perder. Y yo, precisamente, había perdido tanto, que ya solo me quedaba ganar. Actualización 3. Pasaron otros 3 meses y para entonces mi rutina estaba tan estructurada que ni siquiera yo entendía cómo no me quebraba. Dormía pocas horas, comía a deshoras, trabajaba 2 empleos, organizaba papeles, clasificaba pruebas. Visitaba discretamente a mi abogado y fingía una apatía absoluta dentro de mi propia casa para no levantar sospechas. En apariencia, parecía simplemente deprimida, resignada, sin energía ni voluntad, una mujer que había sido vencida por las circunstancias. Y eso fue exactamente lo que les permití creer. Richard empezó a actuar como si yo ya no estuviera. Se paseaba en ropa interior por la cocina sin importarle si yo estaba allí o no. Hablaba por teléfono con su madre y sus amigos sobre planes con Cale como si yo no los estuviera escuchando. E incluso hizo una pequeña fiesta de cumpleaños para el niño en el patio sin siquiera consultarme. Usó mi horno, mis sillas plegables, mi bandeja grande de vidrio, y después dejó todo sucio como si esa casa fuera suya por completo. Yo no abrí la boca. Recogí los restos cuando se fueron a dormir, lavé lo que pude. Guardé las botellas vacías en bolsas negras y al día siguiente caminé hasta el contenedor más lejano del vecindario para botarlas sin que nadie notara mi existencia. No por sumisión, sino porque para mí ya todo eso era una cuenta regresiva. Cada vez que hacía algo así, tachaba una línea imaginaria en mi cabeza y decía, una más, solo una más, ya casi. Durante ese tiempo empecé también a desaparecer estratégicamente. Ya no solo salía de casa para trabajar. Fingía que tenía citas médicas, actividades del trabajo, trámites bancarios. Decía que tenía dolores de espalda, que necesitaba ver a una fisioterapeuta, que me estaban haciendo exámenes. Me inventé una migraña crónica que justificaba mis salidas regulares al centro médico, y con eso pude justificar los días que pasaba fuera recopilando documentos, entregando audios a mi abogado, visitando la oficina de bienestar social del condado para entregar pruebas del fraude de Cale y comprando una grabadora digital mejor que reemplazar a la vieja que tenía escondida en el armario. Aprendí a imitar el tono de víctima indefensa cuando hablaba con funcionarios, a mostrarme nerviosa pero cooperativa. Les expliqué, con documentos en mano, que una mujer estaba usando una dirección falsa para obtener beneficios y que estaba cometiendo perjurio al afirmar que era madre soltera sin apoyo. No necesitaba que me creyeran en ese momento, solo que empezaran a revisar. Que anotaran su nombre. Que abrieran el archivo. En casa, mientras tanto, ella seguía hundiéndose sola. No se daba cuenta de cuánto hablaba, de cuánta mierda soltaba por la boca cada vez que tomaba una copa de vino o chismeaba por teléfono con sus amigas. Hablaba de cómo Richard ya estaba cansado de mí, que solo me mantenía en la casa porque tenía miedo de que armara un show legal, que pronto conseguirían un préstamo juntos para mudarse a una casa donde yo no estuviera estorbando.
Dijo que ya le había sacado copias a documentos de él y que solo necesitaba que firmara algunas cosas sin darse cuenta para avanzar en sus planes. En ese punto, ella no solo se había vuelto una ocupante invasiva, era una amenaza real. Y yo ya no tenía espacio para tolerar ni un paso más. Pero no me desesperé. No era momento de actuar. Era momento de preparar el golpe. Una tarde encontré el documento que se convirtió en el último ingrediente que me faltaba para afilar la trampa. Estaba tirado en la sala, junto a una mochila de la que sobresalían papeles. Era una solicitud para el programa de SNAP, el beneficio de asistencia alimentaria. Lo curioso no era solo que lo estuviera solicitando como madre soltera, sin ingresos y viviendo en una dirección de otro condado, sino que en el formulario ella había usado el número de seguro social de otra persona. No sé si era falso o robado, pero claramente no era el suyo. Tomé una foto con mi celular y lo devolví a su lugar sin mover nada más. Esa noche no dormí. Organicé cada archivo digital, subí todo a una carpeta encriptada, mandé copias a mi abogado y, por primera vez desde que todo esto había comenzado, le escribí a mi hermana. No teníamos una relación cercana desde hace años por diferencias personales, pero sabía que podía confiar en ella con una sola frase. Le dije, estoy a punto de hacer algo que va a cambiar todo. Necesito tu ayuda para firmar algo a tu nombre. Ella no me preguntó detalles. Solo me dijo que sí. La semana siguiente, y aprovechando que Richard estaba de viaje por trabajo durante 3 días, fui a reunirme con el notario. Mi abogado había redactado una cesión temporal de derechos de vivienda, argumentando que por salud mental y en el marco de una separación legal no formalizada aún, yo cedía mi participación en la casa a mi familiar directo. En este caso, mi hermana. La firma fue rápida, sin complicaciones. Al día siguiente, el documento fue registrado oficialmente. Nadie en casa sabía nada. A ojos de Richard, todo seguía igual, la esposa triste, la amante triunfante, el niño que correteaba como si todo fuera suyo. Pero yo ya no era la dueña legal de nada. Y al mismo tiempo, lo era todo. Porque con ese documento, yo ya no era vulnerable. Si las cosas se ponían feas, él no podía reclamarme que yo tomara decisiones sola. Y si se atrevía a pedirme algo, podría responderle con la verdad, yo ya no tengo nada aquí. Esta casa no es mía. Pregúntale a mi hermana. Una trampa dentro de una trampa. Porque lo que él no sabía era que mi hermana ya había acordado conmigo cada paso a seguir. Que esa cesión era temporal. Que en cuanto él cometiera un solo error legal, la casa quedaría solo a mi nombre. Mientras tanto, yo seguía mi rutina con calma robótica. Les cocinaba a veces, recogía lo que ensuciaban, y cuando Kale intentaba hablarme con sarcasmo o condescendencia, yo respondía con una sonrisa vacía. Eso la desesperaba. Me lo dijo una vez, en voz baja pero lo suficientemente cerca como para que le escuchara. Lo que más me jode es que no reacciones. Das asco. Ni lloras ya. Pareces un cadáver. No respondí. Solo sentí como si me doliera y luego me encerré en la habitación. Pero en el fondo, me reía. Porque eso significaba que el papel me estaba saliendo perfecto. Que no sospechaban nada. Y que estaban demasiado ocupados celebrando su victoria como para darse cuenta de que la base bajo sus pies se estaba pudriendo. Ese mismo mes, recibí un correo del condado. Abrieron una investigación formal por posible fraude en prestaciones estatales vinculadas a la dirección de mi casa. No necesitaban más información, pero agradecían los documentos enviados. Me pedían mantener la discreción. Contesté con cortesía, sin dar señales de nada. Porque no era momento de actuar. Todavía no. Pero ya había plantado cada mina. Lo único que necesitaba ahora era que uno de ellos, solo uno, pisara la primera. Y cuando eso pasara, lo demás sería una reacción en cadena. Porque cuando uno arma una bomba en silencio, el mejor momento no es cuando estalla. Es justo antes, cuando todos creen que nada va a pasar. Actualización 4. 1 mes y medio después, justo cuando parecía que toda esa locura se había estabilizado en una especie de rutina distorsionada, llegó la primera señal de que la tormenta que yo había preparado empezaba a rugir a lo lejos.
La recibí mientras estaba en mi segundo trabajo, en plena madrugada, doblando cajas de cartón en la parte trasera de la tienda. Revisé mi celular y vi un mensaje del número del abogado que me había estado asesorando desde el inicio. Me decía que habían recibido notificación de una audiencia preliminar contra Cale por sospecha de fraude en documentos estatales, uso indebido de identidad y perjurio. El caso se abrió gracias al reporte que hicimos hace semanas, el que yo había armado con tanto cuidado y paciencia. No era un juicio aún, pero bastaba para dejar constancia de que el sistema ya la tenía en la mira. Guardé el teléfono, disimulé una sonrisa tensa, y seguí trabajando como si no supiera que mi trampa había comenzado a cerrarse. Los días siguientes se desarrollaron con una tensión casi imperceptible, como si el aire en la casa se hubiera vuelto más denso y cada paso retumbara con eco. Cale empezó a mostrarse más irritable. Se le notaba nerviosa, aunque aún no sabía por qué. Recibía llamadas que contestaba en voz baja desde el porche, miraba los papeles con más frecuencia y una noche incluso la vi revisar la basura buscando algo. Supongo que ya empezaba a sospechar que alguien le estaba siguiendo de cerca. Lo que no imaginaba era que ese alguien dormía a pocos metros de ella, que la saludaba cada mañana con un buenos días y que se encargaba de doblarle la ropa cuando no le alcanzaba el tiempo. Mientras tanto, Richard seguía como si nada. Para él, lo único importante era que su hijo, el que aún no había confirmado legalmente si era suyo, estuviera cómodo, que su amante tuviera el refrigerador lleno y que nadie lo molestara con problemas femeninos. Vivía en una fantasía absurda en la que creía que todas esas piezas podían coexistir eternamente si él se mantenía neutral. Lo que no entendía era que en esa casa ya no había neutralidad. Todo era fuego bajo la superficie, y él estaba parado justo en medio de las brasas. El detonante definitivo llegó una mañana de martes, cuando me despertaron los golpes en la puerta principal. No eran toques de cortesía, eran golpes secos, repetitivos, como de gente con autoridad que no piensa esperar. Me asomé por la ventana y vi dos oficiales en uniforme civil acompañados de una mujer con carpeta en mano. No dije nada. Bajé las escaleras en silencio mientras Cale y el niño miraban confundidos desde la cocina. Richard, que estaba saliendo del baño, abrió la puerta sin hacer preguntas. Apenas dijeron su nombre, Cale dio un paso atrás, pálida como si le hubieran vaciado una cubeta de agua helada. La mujer se identificó como trabajadora del Departamento de Servicios Sociales. Le explicó que había una investigación en curso por declaraciones falsas y documentación fraudulenta asociada a su nombre. Que necesitaban hablar con ella y revisar ciertos documentos. Que por protocolo, mientras durara la revisión, debía abstenerse de recibir beneficios, y que había una cita obligatoria en la corte para revisar su caso. Cale tartamudeó, intentó decir que debía tratarse de un error, que nunca había falsificado nada. Richard, completamente desconcertado, solo decía una y otra vez que no entendía nada, que por qué estaban ahí, que qué querían exactamente. Yo me quedé al margen. Observé todo desde las escaleras con el rostro más impasible que pude fingir. Cuando la trabajadora preguntó quién era la propietaria de la casa, me adelanté, le mostré mi identificación y luego le di la copia de la sesión registrada que tenía guardada en una carpeta. Le expliqué que la casa estaba a nombre de mi hermana desde hacía meses y que yo estaba en proceso de transición fuera del hogar por razones personales. La mujer tomó nota, agradeció la información y, antes de irse, dijo una frase que marcó el principio del fin. La señora Cale no tiene derecho legal a residir aquí si no cuenta con autorización expresa de la propietaria o del arrendatario legal. Tenga eso en cuenta para los próximos pasos. Richard no dijo nada. Miró a Cale como si acabara de descubrir que había estado durmiendo con una completa desconocida. Pero lo más delicioso de todo fue el silencio. Un silencio que por primera vez no fue el mío, sino el de ellos. Un silencio denso, incómodo, lleno de pequeñas grietas que no podrían volver a sellarse. Esa misma tarde, me encerré en mi cuarto, abrí la laptop vieja y redacté un correo. No era para mi abogado ni para los servicios sociales. Era para Richard. Un solo mensaje, corto, sin insultos, sin drama. Le expliqué que ya sabía todo desde hacía tiempo. Que había documentado cada paso, cada mentira, cada abuso. Que había cedido temporalmente la propiedad de la casa porque no confiaba en él.
que ahora la única persona que podía decidir quién vivía ahí era mi hermana. Y que ella, curiosamente, tenía muchas razones personales para no querer convivir con personas que defraudaban al Estado. Le dije que si quería evitar que todo esto escalara a una instancia penal contra él por complicidad o encubrimiento, lo mejor que podía hacer era recoger sus cosas, sacar a su amante y desaparecer de mi vida antes del lunes. Era jueves. Le di 4 días. Al final del mensaje, solo puse, esta vez no vas a poder llorar ni convencerme. Ya no estoy aquí para negociar. Estoy aquí para terminar lo que tú empezaste. Cuando leyó el mensaje, no respondió. No me enfrentó. No gritó. No rompió cosas. Hizo lo único que nunca pensé que haría, se encerró en el baño por 1 hora. Cuando salió, sus ojos estaban rojos, no sé si de rabia, de vergüenza o de miedo. Cale gritó. Se defendió, dijo que todo era mentira, que yo la había traicionado, que ella solo quería una vida mejor para su hijo. Dijo que me iba a demandar, que iba a contarle a todos que yo era una psicópata obsesiva. Yo la miré de frente y le dije que si eso la hacía sentir mejor, que lo hiciera. Pero que antes revisara bien las fechas, las grabaciones, los documentos. Porque todo estaba firmado, registrado y entregado en orden. No tenía por dónde agarrarse. Era como pelear con una red de púas que ella misma ayudó a tejer. Ese fin de semana fue el más silencioso que viví en esa casa. No se escucharon risas, ni televisión, ni conversaciones. Solo pasos, puertas cerrándose y cajas llenándose. El domingo en la noche, cuando regresé de mi turno nocturno, ya no estaban. La habitación del niño estaba vacía. La cocina estaba despejada. Las toallas en el baño eran solo las mías. La puerta del closet de Richard estaba abierta y solo quedaban las perchas. No dejaron nota. No mandaron mensaje. No hubo despedida. Y no la necesitaba. Porque yo no era la víctima que ellos pensaron que podían borrar. Yo era la razón por la que esa historia iba a terminar mucho peor de lo que habían calculado. Porque cuando juegas a reemplazar a alguien en su propia casa, más vale que te asegures de que esa persona no tenga motivos para quedarse. Porque si decide quedarse, te vas a arrepentir de haberla obligado a pelear por su espacio. Actualización final. Ha pasado más de 1 año desde que esa mujer cruzó por última vez la puerta de mi casa, arrastrando las maletas que tanto esfuerzo le costó llenar con objetos que nunca le pertenecieron. El niño iba dormido, colgado de un hombro, con la inocencia absurda de quien fue utilizado como un peón más en el juego sucio de los adultos. Richard caminaba detrás, en completo silencio, sin atreverse a mirarme, y esa imagen, ese cierre, fue todo lo que necesitaba. No hubo golpes, no hubo gritos, no hubo discursos melodramáticos, solo el peso asfixiante de sus propias decisiones cayendo sobre sus espaldas cuando entendieron que ya no había espacio para ellos ni siquiera como recuerdo. El día que se fueron, cerré la puerta con una calma que me pareció irreal. Fui hasta la cocina, preparé un café, me senté frente a la ventana y observé cómo el viento movía las ramas del árbol del patio, como si la casa también estuviera exhalando después de tanto encierro emocional. Por primera vez en meses, respiré sin miedo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque el proceso había terminado. Y yo seguía en pie. A partir de ese momento, empecé a reconstruirme desde los cimientos. Lo primero fue recobrar la titularidad de la casa. Mi hermana, fiel a su palabra, firmó el documento que me devolvía legalmente todo el control. No me pidió explicaciones, solo me dijo que había esperado ese momento con la misma paciencia que yo. Fui al registro con los papeles en regla, acompañada de mi abogado, y cuando sellaron el documento final sentí que algo invisible se reacomodaba dentro de mí, como si por fin estuviera caminando en territorio propio. No se trataba solo del inmueble, ni de los metros cuadrados, ni del valor monetario. Era la sensación de haber recuperado lo que intentaron arrebatarme, mi seguridad, mi espacio, mi voz. En paralelo, el caso contra Cale siguió su curso. La investigación reveló más de lo que yo había previsto. Al parecer, no solo usó información falsa para obtener beneficios en nuestro estado, sino que había hecho lo mismo en al menos otros 2 condados durante los últimos 5 años, aprovechando direcciones de conocidos.
Mentiras piadosas y relaciones fugaces con hombres que, como Richard, estaban demasiado ocupados sintiéndose hombres de familia como para notar que estaban siendo utilizados. Fue citada formalmente, y aunque se declaró no culpable, la cantidad de pruebas, sumada a su historial, dejó poco margen de maniobra. Al final, aceptó un acuerdo que implicó devolver parte del dinero recibido, asistir a un programa obligatorio de rehabilitación social, lo más importante para mí, perder el derecho a acceder a beneficios durante los próximos 10 años. A los ojos de la ley, era una medida proporcional. A los míos, era apenas el inicio de su castigo. Porque lo más duro no fue perder el dinero. Fue perder su estatus de víctima eterna, la posición cómoda desde la que manipulaba a todos a su alrededor. Eso, su reputación, fue lo que le arranqué de raíz. En cuanto a Richard, su caída fue más lenta y más patética. Un mes después de irse, me escribió. No para pedir perdón, sino para intentar negociar. Me dijo que le había dado tiempo para pensar, que había entendido muchas cosas, que lo nuestro no merecía terminar así. Me habló de comenzar de nuevo, de limpiar todo lo tóxico, como si fuera posible borrar de un plumazo la humillación, la traición, la violencia emocional. Me pidió hablar en persona. No respondí. Bloqueé su número. Luego su correo. Luego los intentos de escribir desde cuentas falsas en redes sociales. Al poco tiempo me enteré, por terceros, que Kale lo había dejado. Al parecer, cuando el dinero dejó de fluir y la investigación se volvió pública, ella decidió buscar otra fuente de estabilidad. Dicen que se fue a otro estado, con un tipo mayor que conoció por internet. A Richard le dejó al niño, sin decirle si era suyo realmente o no. Lo dejó así, sin más. Y él, sin documentos ni pruebas de paternidad, sin ayuda estatal y con una reputación manchada por su vinculación al caso, terminó moviéndose entre sofás de amigos y empleos esporádicos. Algunos vecinos dicen que lo vieron en la puerta de la iglesia local, pidiendo consejos legales. Yo no lo he vuelto a ver. Y si lo hiciera, dudo que tuviera el valor de sostenerme la mirada. Mi vida ahora se parece poco a la que tenía antes de que todo esto comenzara. Dejé ambos trabajos y conseguí uno nuevo, de tiempo completo, en una oficina de asistencia comunitaria donde ayudamos a mujeres en situaciones similares a la que yo viví. Cada vez que escucho una historia de abandono, de invasión, de traición legal o emocional, me veo en esas voces. No para revivir el dolor, sino para reafirmar que fue real, que fue profundo, pero que también fue superado. La casa, por su parte, volvió a parecerse a mí. Pinté las paredes, vendí los muebles que ellos habían usado, renové el baño, reorganicé la cocina. Cada cambio fue simbólico. Cada arreglo, una forma de sacudir la presencia de lo que alguna vez me hizo sentir pequeña en mi propio hogar. Ahora la puerta principal tiene una cerradura nueva. Y la llave solo la tengo yo. No digo que todo fue fácil. Hubo noches enteras en las que me senté en el suelo de la sala con la luz apagada, sintiendo que el silencio me comía viva. Hubo mañanas en las que el café sabía a ceniza y los recuerdos se amontonaban como pesadillas aún despierta. Pero también hubo días en los que desperté con una fuerza que no sabía que tenía. Días en los que el sol entraba por la ventana y me hacía sentir viva otra vez. No porque todo estuviera perfecto, sino porque ya nada me daba miedo. Porque después de ser tratada como una extraña en mi propia casa, después de que intentaran borrarme, sobreviví. Y no solo eso, volví más fuerte, más precisa, más libre. Hoy no vivo con odio. No lo necesito. No guardo rencor, porque eso implicaría que aún tienen poder sobre mí. Lo que siento es algo mucho más simple y, a la vez, más devastador para quienes alguna vez creyeron que podían aplastarme: indiferencia. Ya no me importa si Richard respira o no, si Kale encontró a otro idiota al que parasitar, si el niño algún día pregunta por qué su vida dio un giro tan abrupto. No me toca explicarlo. No me corresponde justificar nada. Yo cumplí con lo que tenía que hacer. Me defendí. Sobreviví. Lo saqué de mi vida sin necesidad de convertirme en lo que ellos fueron. Y eso, en este mundo donde tantos se quiebran por menos, ya es una forma brutal de victoria. Porque al final, no tuve que destruirme para hacerlos pagar. Bastó con ser paciente. Bastó con quedarme.
Bastó con recordar quién era yo, y quién jamás volveré a ser.